Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Las Experience. Estamos aquí en Molinos del Río para presentar un gran libro, Berlín, el tecno y la caída del muro, con la presencia de su escritor, Sven von Duhlen. Como ya sabéis, Atlas Experience es un evento temático sobre la influencia de la música electrónica en el mundo, y si hay una ciudad clave en esta historia es Berlín. Este libro refleja muy bien cómo el tecno emergió tras la caída del muro, convirtiéndose en una expresión de libertad y comunidad. Así que vamos a ir directos al grano y vamos a empezar ya preguntándole a Sven cositas sobre el libro. ¿Vale? Lo primero es darle las buenas tardes y preguntarle quién es Sven von Duhlen y cómo surge la idea de escribir este libro. So at first, Sven, thank you so much for coming over here. And the first question is quite easy: is who is Sven von Duhlen and why did you write this book? Hello, everybody. I am a music lover, DJ, producer, music journalist. Buenas tardes a todos. Soy un amante de la música, productor, DJ y aparte de eso soy periodista. And in, I think, 2001, I, on a trip to Los Angeles, I bought a book called Please Kill Me, which is an oral history about punk in the US. Por 2001 me fui a Los Ángeles de viaje y entonces ahí descubrí how do you call? Please Kill Me. Please Kill Me, que es un movimiento punky y eso me abrió los ojos. And that was the first time I actually read a book as an oral history in that format, and I loved it. And at the time I was working for a magazine. We did a magazine in Berlin called Debug Magazine. Por aquel entonces, bueno, eso me abrió los ojos cuando descubrí esto y en ese momento estaba trabajando para una revista. The name of the... Debug. Debug? Like debugging. Debug? D-E-B-U-G. D-E-B... Okay. Yeah. Debug Magazine? Yes. So... and shortly after that, after my trip to LA and me reading the book, the original Tresor Club at Leipziger Straße was about to close. They had a 2-week closing party, and I had this idea of somebody should write a book about, like an oral history about Tresor, Berlin, Detroit, and how all of this got together in East Berlin and West Berlin, and like this clash of cultures. Y en un momento me encontré en una fiesta y entonces una persona sugirió que alguien debería de hablar sobre Berlín, Detroit y cómo todas estas culturas se mezclaron. And then I asked a friend who was also working at the magazine if he wants to join me in this quest. And he loved the idea, and then we started researching, and after many ups and downs, we finally got a publisher 6 years later. Tenía un compañero en la revista y entonces le preguntó si él se atrevería con él en esta misión. Entonces, tras muchos altos y bajos, encontraron una persona pues que quería también emprender este viaje con él, y aparte de eso encontraron un publicista o una persona interesada en este proyecto. And the reason I think the oral history is perfect for a book like our book or any book about pop culture or youth culture, subcultures, is that you have all these different perspectives which contradict each other, but that's how memories work, and you get emotionally you get very close because you have all these different memories from all these different people. Lo importante también de este proyecto fue también el poder encontrar diferentes historias, ¿no? Y diferentes subgrupos o culturas que todas al final se juntan y también poder tener la posibilidad de tener diferentes perspectivas sobre esa historia para así poder pues aprender y ir un poco más allá. It's not one historian from the top says that's how it was, but it's
80 people or more from the bottom who were there kind of sharing how it was for them. No es simplemente una historia que te mira desde arriba y que parece que tenga el criterio de la verdad, sino que son muchas historias al mismo tiempo que se juntan y al final te hace ver diferentes perspectivas sobre el mismo tema. Como has dicho, el libro se basa en historias de un montón de gente que vivió toda esa transición, la caída del muro, cómo era Berlín antes, cómo era después. ¿Cuál de todas esas historias le ha impactado más personalmente? The book, it talks about a lot of people and how it was and his histories. And the question here is, which history you think it impacts you much more for writing this book? Or which history or which story of these people impacts you more? I mean, researching the book, and I mean, I knew a lot of people already from my work as a DJ writer for the magazine, but finding and getting to know new people with their experiences was it was a little bit like being in an Indiana Jones movie, and you're on the quest to find like a treasure somewhere, and then Pues al final, aparte de que te impacten muchas historias, la finalidad también es conocer a nueva gente y su manera de contarlo, y que al final te sientes un poco como Indiana Jones intentando en una misión buscando el tesoro. So I mean, there's so many different stories that kind of impressed me or impacted me in different ways. It's kind of hard to choose, right? Han habido muchas historias que le han impresionado y no puede elegir en cierta manera una historia. But can you please at least just talk about one of them, one history that you would like to share with us? Yeah, there's. I mean, obviously, I'm from West Berlin, right? So. And that story is not just from one person, but it came from many East Berliners or East Germans. Él no es de la parte del oeste de Berlín, pero no simplemente él no quiere hablar simplemente de una historia de una persona, sino que es gente que vamos a hablar ahora mismo de varias historias, pero que creo que tienen el mismo punto en común. So basically, the night of the wall falls, nobody really knows that that's it, but like you can go from the east to West Berlin for the first time, and you have like older people who are scared to cross that line because they don't know if they can come back, and then you have some younger people, they just let's go, they run into West Berlin. Pues la noche que cayó el muro de Berlín en 1989, ¿vale? Pues estaba como esa incógnita en el que la gente pues tenía la inquietud de pasar de un lado a otro, ¿vale? Pero habían como dos vertientes. Estaban los que pensaban que podían pasar y tenían miedo porque creían que no iban a poder volver, y estaban como los más atrevidos que sin dudarlo tenían las ganas de pasar y atravesarlo. And those who went, a lot of them said it was like going from black and white to color, and that it kind of sounds like Western propaganda, but I mean, East Berlin was very gray and very black and white, so for them it was like really like sensory overload. They had like headaches and stuff, like it was too much. Pues era como si pasáramos de blanco y negro a algo muy colorido. Entonces, por aquel entonces, no es por hacer propaganda, dice, era como que Berlín era directamente algo muy grisáceo. Entonces es como algo, digamos, muy emocional o emocionalmente emocionalmente embragador, el hecho de que eso, que había gente como que tenía hasta dolores de cabeza por el simple hecho de poder pasar de un lado a otro y sentir así esa libertad. En el libro empieza claramente con una escena en Berlín dividida, y poco a poco se va demostrando que hay una parte que es más activa que la otra, ¿no?
que nos cuente un poquito qué parte era, la del este o la del oeste, la que mandaba un poquito en el avance. At first, we were talking about Berlin, how it was divided, okay, and how the world divide east and west. And we would like to know which part was more active at the moment, if it was the west side or the east side, or if you can tell us some differences about the west and the east. Well, you can't really compare East Berlin and West Berlin. So in West Berlin was kind of like an island in the midst of the GDR, so in the midst of like socialism. Pues vamos a comparar un poquito el este y el oeste de Berlín y digamos que al final the west, you said the west, el oeste era como una parte asolada, sola, ¿no? Digamos en medio de la nada. So it was very far away from the rest of West Germany, and as a man, back then there was still the military draft, and as a man you didn't have to go to the military if you lived in West Berlin. Claro, estaba muy separado todo una parte de otra, entonces como hombre, ¿no? Digamos que tenías pues ese rol también aún militar y tenías que desempeñar labores militares si eras hombre y era todo muy diferente. So basically West Berlin was a bit of a safe space for artists, queer people, misfits, musicians, and at the same time it was also a fully subsidized stronghold against the Eastern Bloc. So it was close to the Eastern Bloc? No, it was like a subsidy, like a stronghold against the communism, basically. Al final la parte oeste, ¿no? Servía como refugio para artistas, músicos y personas que se dedicaban a esta parte que más nos gusta a nosotros, que es la parte artística que defiende las libertades, y al final era como algo muy controversial en la parte este. So it was controversial between the east and the west. The controversial thing about the east and the west is that the east was like more straight, the east side. So West Berlin had like this rich culture of subcultures and political uprisings and all of that. East Berlin, on the other hand, subculture was dangerous. It was something, it was hush hush, you know, it was up until the mid 80s, if you were a punk or if you were anything other then, like, if you were perceived as political in a sense that wasn't, you know, like state-owned, like socialism, you were a threat to society, and there was a lot of repression. So you didn't have a youth culture the way you had it in West Berlin. Al final, la parte oeste de Berlín, digamos que era una zona donde se practicaba mucho más la libertad de expresión, entonces las subculturas podían ir por allí libremente y tanto músicos, artistas, punkis, rockeros, lo que fuera en ese momento, ¿vale? O la subcultura que predominara, podían ir por allí tranquilamente sin tener ningún miedo de expresarse, mientras que en la parte este las subculturas estaban más arraigadas a un pensamiento político. Entonces, al estar arraigados a ese pensamiento político, eran más reprimidos y tenían esa represión por parte de la gente de alrededor. Entonces, toda esa libertad de expresión de subculturas o de expresarte como tú quieras, vestir como tú quieras o pertenecer a una clase, pues estaba perseguido. So, like one, you know, if you in the GDR in East Berlin, if you went to like a discotheque because they didn't have clubs, but if you went to an establishment with music, the DJ who had to have a license from the state to be a DJ, and he had to play 80% East German or whatever like music, and he could only officially play 20% Western music. En el momento en el que un DJ, por ejemplo, quería tocar música en uno de los clubs establecidos,
aparte de tener el permiso de ese mismo club, que tenían como una licencia como DJ, tenían que tocar mínimo un 80% de canciones que pertenecieran al este de Alemania y solo podían tocar un 20% de canciones que pertenecieran al oeste de Alemania, que era la parte más liberal. Yeah, so it was very different. You cannot compare the two. Entonces, en definitiva, respecto a la pregunta, pues la parte, digamos, no más activa, sino que eran dos roles diferentes. Tenemos la parte de la Alemania del oeste, que era una parte donde se desarrollaba más la subcultura y era más liberal, y luego la parte del este, que era una parte más arraigada al pensamiento político y la represión, entonces era más restrictiva. La caída del muro fue ya lo que propició el cambio cultural, 100%, ¿no? ¿Cómo la vivió él? Sí, o por lo menos así de lejos, porque también sería joven, supongo. So the fall of the wall, it was like the cultural change of this, the 1989. And we would like to know, you already told me that you were not at the moment, because you just flew away from Berlin. It was an intelligent decision. But we would like to know, how did you live it, or people just beside you, how do you live this change or the fall of the wall? Well, I, like most people, I guess, who weren't in Berlin, I saw the footage, I saw the news, and I watched it on the television. And I was young, I was 13, so I knew it was historic, but nobody really knew what was going to happen, to be honest. Like nobody was expecting this to happen, and nobody knew that this would eventually lead to the reunification of East and West. En primer momento, para ponernos en contexto, él tenía 13 años y no se ubicaba en ese momento en Berlín, entonces lo vio por las noticias. Él sabía y era consciente, a pesar de ser joven, que iba a ser un cambio cultural importante y que era algo histórico, pero al final, digamos que fue un momento tan revoltoso que no sabías muy bien hacia dónde iba a tirar o qué significaba, digamos, la unidad de Berlín en su totalidad. Entonces no sabía del todo muy bien qué es lo que iba a suceder. Lo que sí sabía es que era un cambio histórico. En el libro queda muy claro que cuando se cae el muro empiezan a resurgir ciertos clubs, y hay clubs tan importantes como UFO Club o Tresor. ¿Qué papel jugaron para que la escena de la música electrónica se posicionara como un movimiento tan importante? So when at the moment that the walls just falls, which role plays important clubs like UFO or Tresor at the moment? Basically, the fall of the wall kind of saved this whole. It kick-started it, and it also kind of, like the scene in West Berlin, like the early acid house techno scene, it was tiny. It was very, very small. En el momento en el que cae el muro de Berlín, digamos que tanto en el este como en el oeste, la cultura techno era pequeña y era una cultura muy nicho en ese momento. So it wasn't even like people didn't really feel that, okay, this is something that will be something that will continue. It was like, yeah, we're gonna have this small club. Like the UFO club, it held 50 people. You know, it was like it was an illegal club in a basement. En ese momento la gente ni siquiera pensaba que el techno fuera a ser algo que se fuera a desarrollar o que fuera a ser importante, ni siquiera pensaban que fuera un movimiento cultural que fuera así de expresivo. Simplemente, pues en el caso de UFO, pues era un club que era un basement, que es como, digamos, como una casa donde va la gente, una especie de círculo social donde abarcaba 50 personas a lo sumo. And so it wasn't really clear that things would happen the way they happened, and it took from
November 1989, like 6 months to the spring of 1990, and that's when the first raves were organized in East Berlin by East Berliners, and they became big, like big for the time, 500 people, and then they grew exponentially, 1,000, 2,000. Entonces, desde noviembre de 1989, que se cae el muro, digamos que era todo muy pequeño y que fue poquito a poco creciendo hasta más o menos la primavera de 1990. Digamos que todas estas cosas, desde un pequeño club que abarcaba 50 personas, no empezó a crearse las primeras raves, que empezaron abarcando 500 personas a lo sumo, o digamos hablando a lo grande, y que luego exponencialmente fueron creciendo hasta que se convirtieron en raves de 1.000, 2.000, 3.000 personas. And really a few things came together, right? There was this new music, electronic music, techno, house. There were, for most people, new drugs, like ecstasy, for instance. And then you had this unique socio-political situation in East Berlin, where, which is hard to wrap your head around in looking at it from 2026. There were no rules, there were no laws. It was, in the best possible way, anarchy. Pasaron muchas cosas al mismo tiempo, no el simple hecho de que estaba llegando una nueva ola de música, como era el techno, que es lo que estaba creciendo, y que venía también de Detroit. También nos encontrábamos drogas, como por ejemplo el éxtasis, que también es un facto, y el hecho, que ahora desde 2026 se ve como si fuera algo irrisorio, el hecho de que en 1990 la gente empezara en la parte este de Alemania, empezara a tener libertades y tuvieran esa posibilidad de hacer cosas que antes pues no podían hacer, y digamos una ciudad que partía de muchas reglas a no tenerlas. So once people realized we don't need money because everything's kind of cheap or for free, there's all this space where we can basically do whatever we want. It's all kind of run down, but with a DIY spirit, we can do whatever we want, and we can create. We are creators. We are not consumers. We're prosumers, and we belong. Like, we create community. That changed everything. Entonces, lo que más cambió todo, ¿vale? Era que, digamos que empezaron a quitarle un poco de importancia al dinero, porque se dieron cuenta que al final el dinero solo era un facto económico y que ellos no lo necesitaban, porque ellos son artistas, son creadores, y al final estaban en unas circunstancias donde todo era muy barato, y ellos no se declaran como consumidores, sino como gente que son creadores de cosas nuevas, y que pues eso, pues que el arte, la música, todo esto, pues nuevas vertientes que hicieron un mundo nuevo para ellos. Y entonces podemos decir que el techno nació como una vía de escape, o también tenía unas connotaciones políticas. So we can say actually that techno was born because like an escape route or like a political expression. It was both. It was very political, but in a very different way to how you would think of things being political, how people think of or thought of being political, what it was in like the 80s, 70s, 60s. Lógicamente el techno va ligado a una expresión política, pero es muy diferente a lo que entendemos por la expresión política que estaba en los 60, 70, 80s. So basically the act of kind of maybe breaking into a warehouse, an empty warehouse, setting up a party, and turning it into something for a night, maybe for a couple of weeks, maybe just one night,
creating community and spread that around the city. Basically, it wasn't just techno or house. It was also art. It was everything. Like everybody who wanted to be creative. East Berlin was a white canvas, and everybody had the colors, and you could just paint whatever you wanted. Claro, en ese momento, digamos que al final hacer una fiesta de un día, una noche o de 4 semanas tampoco era lo más importante, que no simplemente hablamos de techno, sino que hablamos de que fue un movimiento que estaba digamos, en todas las facetas o en todas las fases, que era también era pintura, era fotografía, era música, era expresión, era poemas, era un poco de todo. Entonces, digamos que llegamos a una ciudad donde era todo blanco y la gente pues podía pintar las paredes y fue como una explosión de libertad. So I would say techno, club culture at large was implicitly political, but not explicitly political. It wasn't like people had like a Marxist manifesto lying somewhere, or they were even interested in any of that stuff that was very, like that defined being political, like in the decades before. And the music, you know, the music didn't have vocals, like it didn't have a story. It wasn't like, oh, you have to be this or you have to be that. So it was implicitly political. If you went to a club, there were a lot of gay people. You had to deal with that. If you were homophobic, you know, either you deal with it or you get out, right? And like all of these things, and it was so new and so interesting that it kind of transmuted all the differences. And that was also new. Like everybody was kind of welcome. And in the book, a DJ from Tresor, DJ Rock, said that from Tresor Club said that like for him between like the early years, like 91 to like 93, every weekend it was like it felt like they created the perfect society for the weekend. Al final, el techno no es algo que esté implícito ni explícito en la política, ¿no? Lo que nos quiere decir es que al final, lógicamente, está implícito en política o en expresión política, porque cuando te ibas a un sitio o te ibas a bailar a un sitio, pues te encontrabas gente de todas las facetas, ¿vale? Entonces tenías que pasar por el aro y ser respetuoso en que había gente que pensaba de manera diferente a ti, ¿sabes? Porque por aquel entonces, como estaban divididos en este y oeste, pues tenía que ser de esa manera. Y hay un DJ de Tresor que en el libro que explica que del 91 al 93 dice que todos los fines de semana, cada vez que hacían una fiesta, creaban una sociedad perfecta, cada día. En el libro hay un capítulo donde queda reflejado la importancia que tuvieron las tiendas de discos. At the book there is one moment that you talk about the vinyl stores, and what do you think the role about how important were vinyl stores for the scene at that moment? How important were vinyl stores at the moment? Sorry, what? Vinyl stores. Records, hostia. Record stores. Yeah, record stores. Hostia. Record stores. Yeah. Okay. How important were the record stores at the Sorry. moment? So no, sorry. It's okay. Yeah, I mean record stores. You know, back in the day, there was no social media, no all of the bullshit. If you wanted to meet, like no phones, and if you wanted, everything was in real life. So. Word traveled slow, or news traveled slower than today, and there were certain places where you'd gather a lot of information, where we would meet people, and obviously record stores were crucial, and one spot where you meet a lot of people, would you hear things, gossip, news, find new music, and then there were a few bars, obviously. Pues
cuando las noticias iban lentas y no teníamos teléfonos ni había redes sociales y todo era mucho más orgánico, digamos que se transmitía todo mediante el rumor. Entonces, pues habían pues ciertos bares, ciertos locales, ciertos sitios, ¿no?, que oías a hurtadillas o te llegaba el secreto de que ahí pues había música guay, era diferente y que se respiraba pues otros aires. Would you like to any record store that you would like to say about that moment that it was important? I mean, back then, I mean, obviously, the best known and arguably the most important one is Hardwax, which is still there in Berlin, because they were the first to connect Berlin with Detroit, but also even before Detroit, with Chicago and New York, and did direct imports, which nobody did at the time. But there were also like other like little ones, like in West Berlin, one was called Pinkies, which nobody really knows about anymore, but very important record store nonetheless. Pues había muchas importantes, como por ejemplo Hardwax, ha dicho, o Pinkies. De hecho son tiendas que a día de hoy aún están abiertas y que traían influencias que venían de fuera, por ejemplo, que venían de Detroit, que venían de Chicago, y que para ellos, pues habiendo estado aislados del mundo, pues era algo muy importante y eran totalmente cosas nuevas. También queda reflejado en el libro, por las opiniones de todos los que hablan, la importancia tan importante que tuvo el arte y esa estética transgresora que tenía en la escena. So, which role had played at the moment, at that time? Which role had played the art and the transgressive aesthetic at that moment? How it was, and or the role of not only music, it was art, and maybe writing, like a journalist as you are. How was that? In the newly when the 90s, yeah, early and final of the 90s. Okay. Yeah, I mean everybody who lived in Berlin at the time had the luxury and the privilege of living in a city in one of the richest countries of the world, and would in a time where a lot of the things that we worry about now every day were not a worry at all, like money, where do I live, where do I get my food, do I have a job or not? So people did a lot of creative things across the board, like writers, artists, everything. And Berlin is still everything Berlin is today. It is because of its history. Pues estando en un momento donde venías de no tener nada y no tener libertades, que es algo muy importante para formar una persona, pues de repente pues ellos no se preocupaban por la comida, ni si tenían trabajo, ni si tenían dinero. Era un momento de creatividad pura y un momento donde lo más importante era crear y sentirse libres y poder expresarse. Entonces, digamos, él dice y afirma que a día de hoy Berlín es lo que es a día de hoy gracias a estos momentos de creatividad donde, como ya he dicho antes, no simplemente es el arte ni la música, sino que es un conjunto de todo. También hay un capítulo en el libro muy importante que creo que fue un momento que también lo cambió todo, que es la Love Parade. There is a part of the book that you are talking about Love Parade, so how it was. Yeah, one of those special stories, the Love Parade, born out of a prank. The idea, basically, a little earlier in 1988, there was a second Summer of Love in the UK, which was, acid house mostly, an early rave, with big illegal raves, and some people in the very tiny Berlin house scene, visited
London and the UK, and was like, oh, we should do something like that. Like, how do we do this? And then they realized, oh, in Germany, if you do a demonstration, then you don't have to pay for security, you don't have to pay for trash and any of that. So let's do a demonstration, and not against anything. Let's do a demonstration for love. And that was kind of like, how can we do something without having to pay any money and have fun? And that was that. La manera en la que se creó, digamos, en 1988, en ese momento en Inglaterra estaba habiendo un movimiento, ya que por aquel entonces era muy creciente rabero y se hacían ya muchas raves y muchas free parties. Entonces los pocos que vivían en esa pequeña Berlín, que aún estaba separada, y tuvieron la oportunidad de ir, digamos que trajeron como la idea de allí, una idea que era muy fresca, y pensaron, ¿cómo podríamos hacerlo? Porque por aquel entonces era algo muy loco. ¿Cómo podemos hacerlo y cómo podríamos realizarlo aquí en Berlín? Y dijeron, pues no sé, era expresando la idea de allí, ¿no? Que era algo pues que no hacía faltas ni seguridades, ni la gente, ni era necesario que hubieran cubos de basura, ni digamos que era todo como autosuficiente y que se autodesarrollaban. Y entonces él ha dicho, ¿cómo lo podríamos hacer por amor? ¿No? Por eso lo de Love Parade, y dice, y así es como surgió la idea, ¿no? de hacer esta fiesta, la de Love Parade. So the first Love Parade was 1989 in the summer, roughly 5 months before the wall came down. So it was West Berlin. It was 100 people, maybe 150, and nobody really knew if it would happen again. You know, it was kind of like, yeah, let's do it once. And then the wall comes down, and then they do it again, and there's maybe 1,000 people. It's like, okay, this was fun, let's continue. And then in 1991, la primera Love Parade se hizo en el verano de 1989, por ende aún no se había caído el muro de Berlín, y en esa primera Love Parade fueron como 100 personas, y surgió la idea o la pregunta de ¿volverá a funcionar si la volvemos a hacer? Entonces se volvió a hacer, ¿no?, una vez más, y para ese entonces, en lugar de ir 100 personas, fueron como 1.000 personas. Y entonces, en 1991... So 1991 was the German Summer of Love. That's what they call it, because in 1991 it was the first time that people from all different German cities, like all these little scenes, they all came to Berlin for the first time, and the people at the Love Parade realized, okay, this is something, this is a movement. It's small, but it is something. This is growing, this is exciting. And it was also, the Tresor had just opened, Planet had just opened, like different clubs, Walfish had opened. So it was, there was a lot of energy, and it really kick-started. That was like 1991 is the year everything really, really started in Berlin. Entonces, en 1991, digamos que se empezó a gestar este movimiento, y fue cuando mucha gente de los pueblos le llamaron la fiesta, le llamaron la fiesta del verano del amor alemán, el verano del amor alemán. Entonces, llamándolo así, pues digamos que se volvió a hacer una Love Parade en 1991, en ese mismo verano, y mucha gente de las ciudades alrededor de Alemania, de las pequeñas ciudades como puede ser Colón y Múnich, pues se fueron acercando a ese territorio, y vieron que, pensaron, madre mía, esto puede ser algo, puede ser el comienzo de un nuevo movimiento. Entonces, digamos que en 1991 fue cuando empezaron a abrir también muchos clubs en esa parte de Berlín, porque pensaron que el movimiento merecía la pena y que era algo nuevo y sorprendente. And then from there it just kept growing exponentially with every year, like from 3,000 to 10,000 to 50,000 to 150. Like the biggest Love Parade was in 2000, and it was
1.8 million. And it was always peaceful, nothing ever happened, at least in Berlin. And it was really important obviously for Berlin and for the scene and for the city, but it was also very important for German society. It was the first. I don't know. You're probably familiar with German stereotypes, right? We are not known to be very easy and funny or like loose, and to dance open air, half naked, on drugs, is freedom. It is something you wouldn't associate with Germans necessarily. And one of DJ Disco, who was also important DJ at the time, he said like the world realized that this time like Germans are having both arms up, not just one, if you know what I mean. Yeah? Okay. Pues en ese momento, desde 1991, desde esta primera fiesta que fue ya en creciendo, digamos que fue creciendo cada vez año tras año, tras año, tras año, y que cada vez iba más gente y aparte ya era como internacional y reconocida hasta el año que él nos recuerda, que es el año 2000, que fue como el momento más álgido, que fueron 1.800.000 personas a la Love Parade. Y entonces DJ Disco, DJ Disco, un DJ, se ve que es de allí, de Alemania, dijo que ahora, una frase bastante célebre, que es: ahora los alemanes no solo levantamos, porque como era, digamos que era un momento en el que la gente, pues no es un comportamiento muy alemán, ¿no? Si lo pensamos a día de hoy, el ir medio desnudos, drogados, disfrutando de las drogas y tan libres, pues DJ Disco dijo: ahora los alemanes no levantan una mano, sino que levantan las dos, porque están festejando. So maybe like up until even like early 90s, or maybe even mid 90s, if you, as a German, if you went to like France or the Netherlands, or it could happen that people were not very friendly because you were German, because there was all that association with like Second World War, Nazism, and all of that, and that turned upside down, and then suddenly Germany was, oh wow, free, yeah, kind of like, techno, the Love Parade, Al principios de los 90 dice que bueno, que ser alemán no era un momento tampoco, que no era bonito en ese momento ser alemán, ¿no? Porque estaba asociado también al movimiento nazi, entonces digamos que viajar por Europa siendo alemán no era algo reconfortante, hasta que de repente, pues bueno, a través de la Love Parade y digamos todo este movimiento de libertad, al final pues digamos que se giró todo este pensamiento respecto al alemán, y gracias a esto, gracias al techno, digamos que se cambió un poco la visión que teníamos respecto al alemán a lo que en realidad son, que son personas maravillosas con las dos manos arriba. También hay otro capítulo en el libro que queremos destacar, que fue la conexión entre Alemania y Detroit, Berlín y Detroit. There is another chapter about the book that we would like to mention, that is the connection between Detroit and Berlin. Yeah. The Berlin-Detroit connection really started before techno, because Dimitri Hegemann, one of the founders of Tresor, Dimitri Hegemann. So he had a record label before techno really started, and they were releasing industrial music. Yeah, like, and so house had just started. He was kind of interested in acid house, and so he went on a trip to Chicago, and he went to the office of a quite well-known label, Wax Trax, label of Ministry, for instance, and there he found a demo tape.
Pues la conexión entre Detroit y Berlín ya era bastante sólida, mucho antes de que el techno apareciera. En ese momento era más música industrial y bueno, Dimitri, how is the surname of Dimitri? Hegemann. Dimitri Hegemann, el dueño de Tresor, se ve que por aquel entonces pues bueno, tenía ya influencias americanas y decidió viajar allí y se fue a Wax Tracks, que es un sello bastante reconocido de Detroit, y bueno, pues se fue en búsqueda, digamos, del acid house que se movía en aquel entonces, de la música house. Y So he found this demo by a band called Final Cut, and Final Cut was it kind of industrial proto-techno band who featured a guy better known as Jeff Mills, and Wax Trax didn't like the demo, and Dimitri was like, "Oh wow, what's that?" So he called the number on the demo and talked to the singer of the band, because they had a singer, and then basically he said, I want to release your music, let's make a deal. Pues, and they were from Detroit, sorry. Yeah. You're welcome. Pues en ese momento, cuando fue a Wax Tracks, ¿no? Digamos que encontró un cassette, ¿vale? Que ponía Final Cut, que es corte final, y bueno, y lo escuchó. El chico de Wax Tracks, en aquel momento el jefe o el gerente, pues no le gustaba, pero a Dimitri pensaba de una manera bastante diferente. Resulta que este Final Cut se ve que era un cassette de Jeff Mills, entonces pues bueno, pues se pusieron en contacto unos con otros. Y era una mezcla entre industrial y techno, o sea, ya se estaba acercando un poco hacia la vertiente que interesaba. Yeah, and then 88, like nearly a year later, they released the debut album by the Final Cut, Deep Into the Cut, and then in 1990 they did a festival in Berlin, Atonal Festival, which came out of like the early 80s post-punk industrial scene in West Berlin, and they invited the Final Cut. So that was the first time Jeff Mills came to Berlin, like pre-Tresor, pre-techno. He came to Berlin, and then a year later, or no, like 6 months, roughly a year, like spring 1991, Tresor had just opened. Every year at the time was the New York Music Conference, and Carola, who worked at Tresor, went there and by chance met Jeff Mills again, and then and they started talking, and Carola said, "Oh, we have a club, we have to come." And he said, "Oh, I started a label, it's called Underground Resistance, and we need distribution in Europe." Bueno, por aquel entonces, ¿vale? En Alemania había un festival y decidieron invitar a Final Cut, y fue Final Cut, que eso fue pues al principio de los 90, la primera vez que fue Jeff Mills. De cara a la segunda vez, que ya estaba abierto, bueno, que Tresor en 1991 ya estaba, pues digamos, mejor reconocido y la gente pues iba más a Tresor, pues resulta que Jeff Mills volvió a dejarse caer por allí, y resulta que pues que Dimitri dijo, un momento, tío, ¿qué haces aquí, no? Y dijo Jeff Mills, pues te resulta que saca un sello y se llama Underground Resistance, y dice, vamos a trabajar juntos. Entonces ahí fue como se formó más o menos los primeros lazos más sólidos entre Detroit y Berlín. And the rest is history, as they say. It's a long story. They kept working together since today. They still work together all the time. I think Mike Banks from Underground Resistance not too long ago said there's basically just one person he will always fuck with, and that's Dimitri Hegemann and Tresor. Pues eso, que el resto es historia, y que bueno, Mike Banks también pues estaba por ahí y dijeron que esto es ahora o nunca,
y pues eso, y empezaron a tener mejores lazos estrechos para que Berlín sea a día de hoy la casa del techno. Vamos con el penúltimo bloque de la charla, ya mirando un poquito al presente. ¿Qué es lo que hace única a Berlín a día de hoy? And nowadays, what it makes Berlin unique? Less and less. I think I said it before. So everything that makes Berlin unique was built, or like basically Berlin today stands on the shoulders of everything that happened in the 90s and maybe also 2000s. And as we all live through late stage capitalism, it's not getting easier. And yeah, I mean, like, people, you know, for most people, I guess, it's like, oh, in Berlin you can be free, you can party for whatever, 75 hours. You can, I don't know, for some people it's still cheap as well, all of that. And that's kind of true still. But the foundation is, well, there are multiple threats to all of this, and you know, and I would say Berlin is at a crossroads, and it's going to be interesting to see where it is in like 5 or 10 years. Pues al final Berlín es lo que descansa en los hombros de lo que sucedió en los 90 y principios de los 2000, y bueno, es un espacio, pues no simplemente es un sitio donde puedes estar de fiesta por más de 75 horas, que eso está muy bien, es un espacio donde te sientes libre y que eso, pues que tienes diferentes hilos donde poder hacer y qué hacer, porque es un lugar donde sentirse libre, pero que al final hoy en día, sumidos en este hipercapitalismo, dice que ya veremos qué nos depara los siguientes 10 años, pero que de momento Berlín a día de hoy es el reflejo de lo que ha sido en el pasado, la libertad. ¿Sigue manteniendo la esencia o se ha convertido en un producto, en su opinión? Does Berlin still maintain the essence, or is just a product actually? Yeah, yes and no. I mean, on a good day or good night, in terms of like club culture, it's still unique. And living in Berlin, you still feel crazy spoiled for all the different possibilities and just the way you can enjoy, you know, dance music. At the same time, a lot has changed, and not for the better. And generally speaking, there's a lot of there are a lot of people in positions of power now who are trying to turn back the clock, and socially, politically, and that's not good for nearly everyone, I would say. Pues digamos que sigue manteniendo su esencia, ¿no? Porque Berlín es un mundo abierto de posibilidades y puedes hacer un poco lo que más te guste, y sobre todo más hablando de la cultura dancing y de la cultura clubbing, pues digamos que es un mundo abierto de posibilidades infinitas, pero que eso no quita la parte un poquito más agria de las circunstancias, que es gente que quiere aprovecharse de su posición de poder, tanto económica como socialmente, y que bueno, pues como en todos los sitios, pues quieren aprovecharse de esa figura que tienen. Últimas preguntas. Como persona que vive en Berlín, ¿qué le recomendaría a alguien que quiere viajar por primera vez a Berlín a vivir esa cultura?
Last few questions now. As a person that lives in Berlin, what will you recommend for anybody that is traveling to Berlin for the first time? Berlin in the summer is pretty nice. If you want it a little harder, come in the winter where everything's gray and it's dark 24/7. Then it's even more fun to be in a club. Well, I mean, the good thing about Berlin is there is still a lot going on, and it keeps changing, which is great. So I would not do any of the touristy things if you don't have to, you know. And I would just walk around. I would kind of take the U-Bahn, go to Kreuzberg, just walk around, take it all in, you know, like a sponge, talk to people, and be curious what just happens. That's what I would do, I think. And then maybe if you're into music, you know, go to a few record stores. I mean, yeah, there's a lot going on, I think. Si tuviera que recomendar algo de Berlín, por supuesto sería que vinierais en verano. Si os gusta algo un poquito más duro, pues podéis venir en invierno, donde todo es más oscuro y grisáceo, y entonces, lógicamente, pues irse a un club es mucho más divertido. Y bueno, él recomienda que si vienes a Berlín, que respires aire fresco, que te des una vuelta, que visites los barrios que hay por ahí y que simplemente te atrevas a hablar, que te atrevas a comunicarte con la gente de allí, que nadie muerde, y que es una ciudad muy cosmopolita y de hecho, y esto ya es mi opinión, creo que se merece poder hacerlo porque encuentras a gente de todos los países y es abierta para hacerlo. Y dice que si encima te gusta la música que se respira ahí, te gusta el techno, te gusta la música de club, pues que te atrevas a entrar en una vinyl store, o sea, en una record store, que te metas dentro, que digas, que investigues y que sobre todo que te eches para adelante y que no tengas miedo de actuar, que es una ciudad para hacerlo. Y como periodista y escritor de este libro, ¿qué le recomendarías a la gente para que lo compren? ¿Qué se van a encontrar en el libro? So, as a journalist and DJ, why will you recommend your book for these people to buy it? Oh, why I recommend the book? Okay. I would say that this book tells the story of a generation of young people, and we could probably scratch out the word techno and put a different word in, like any other youth culture or subculture, and I think the appeal is that it's very there's an emotional depth to telling the story of the shared experience of so many people, and it's and because of that, it's an easy read. You know, it's like, oh wow, okay, and it's like tiny sized, you know, chunks of quotes basically, and you really feel that you are in the moment with those people. So I think, and that's generally for an oral history. And if you're interested in Berlin and, you know, the late 80s or the 80s and the 90s, then that's also great. Es un libro que habla de muchas generaciones, de gente joven y de lo que ha pasado y de la historia,
y que, quitando un poquito la palabra de tecno del medio, podríamos hablar más sobre cultura o subcultura respecto a este libro, que es un libro que trata de vivencias personales y de cosas que han ocurrido, que eso lo hace que sea una lectura aún más sencilla, y sobre todo porque habla de todo el rato como de historias que se van renovando y de diferentes puntos de vista constantemente, y que eso lo hace muy entretenido y divertido. También dice que eso, que al final la lectura se hace fácil porque se enfoca mucho en los sentimientos y las vivencias y experiencias, que va mucho más allá de la música. Última pregunta. Esta noche Sven, bueno, también Sven es un gran DJ, fue propietario del sello Bepis Control, residente de uno de los clubs más importantes de Berlín. Hoy toca a las 9. ¿Qué le diría a toda esta gente para que vaya a verlo? ¿Qué va a ofrecer? What will you say to these people to go and see you tonight playing? Of course. What will you say? And in which clubs have you been playing as resident or local DJ? Sorry? In which clubs have you been resident or local DJ? Where I was a resident? Yeah, I had different residencies. The first residency I had was at VMF Club, which doesn't exist anymore, sadly, like many clubs. Then I was a resident at Watergate for quite some time. I was a resident at Weekend. I am a resident at Heideglühen right now. I'm a quasi-resident at Tresor now. Yeah, it's been kind of changing. Yeah. Residente de Tresor, residente de Watergate, residente de otros 2 clubs que no he entendido muy bien, pero habrá que ir a verle porque es un chico que cuenta historia y que ha escrito un libro y todo sobre ella. O sea, creo que valdrá la pena y nos va a transmitir emociones. Bueno, pues muchas gracias. Thank you.